persona que va a participar en el marco de estas microjornadas y que tengo el placer de presentar es Francisco Xavier Gómez García. Xavier es investigador doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León y está adscrito a su grupo de investigación en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y sus principales líneas de investigación están centradas en la influencia de las tecnologías digitales en las relaciones laborales, introduciendo también aspectos de género y situaciones de vulnerabilidad en el empleo. Durante los últimos 4 años, Francisco Xavier ha venido participando en distintos proyectos de investigación y de forma más concreta en el proyecto de investigación Nuevos lugares, distintos tiempos y modos diversos de trabajar, innovación tecnológica y cambios en el ordenamiento social, que ha sido dirigido por los doctores Juan José Fernández Domínguez y Roberto Fernández Fernández, que son también profesores de la Universidad de León. Francisco Xavier cuenta con distintas publicaciones relacionadas con la temática de esta sesión, como son, por ejemplo, principales riesgos y oportunidades de la digitalización en la captación y selección de personal, discriminación por razón de género en la participación en el trabajo, acceso, evaluación y valores, retos para la protección de la seguridad y salud en el trabajo en plataformas digitales, o los sesgos de género en los instrumentos empresariales de evaluación de rendimiento laboral, publicadas todas ellas en revistas y obras de reconocido prestigio. Por último, y no menos importante, es miembro consolidado de la sección juvenil y, por lo tanto, es todo un placer y un honor darle paso a Francisco Xavier para que nos dé su punto de vista a propósito de esta sesión temática sobre algoritmos y discriminación. Francisco Xavier, cuando quieras. Muchas gracias, David. Mientras voy compartiendo mi presentación. Primero, agradecer a la asociación y a la Comisión de Igualdad. Especialmente personifico en ti, por ser compañero de la sección juvenil. Y también saludo a la gente de la sección juvenil que he visto que estaban conectados por ahí. Aunque a mí me toca ser el último, voy a ser un poco más breve porque gran parte de lo que yo iba a decir ya se ha comentado y brillantemente. Yo lo que dije antes en Petit Comité lo vuelvo a decir ahora en público, aunque la profesora Rivas diga que, bueno, que su libro ya salió y que ya hay nuevos resultados, yo recomiendo totalmente su lectura, ¿vale? Es un libro espectacular. Yo no lo he acabado todavía, pero vamos, de aquí a un mes seguro que lo termino. Bueno, vamos allá. Me lo ha puesto muy fácil porque gran parte de lo que yo iba a decir o por dónde van mis ideas ya las ha comentado ella y yo estoy totalmente de acuerdo. Esta primera es un poco para diferenciar quizás esta parte. Cuando hablamos de los algoritmos, decía Carlos que, bueno, que tenían una fama de neutralidad, una fama inmerecida de científica y tal. También tienen una fama, en mi opinión, inmerecida sobre los perjuicios que pueden causar. El algoritmo, como él bien ha dicho, es un conjunto ordenado de reglas para resolver un problema concreto, y esto ya existía antes de la digitalización y no planteaba ningún problema. Quizás sea más adecuado hablar ahora de estos procesos o sistemas algorítmicos que son más complejos, y ahí ya no solo está la parte del algoritmo, sino que está el modelo, que es la representación simplificada del mundo real, el dataset, que es el conjunto de datos que se emplea a la hora de desarrollar este modelo, y también el entrenamiento, que es ese proceso de aprendizaje y actualización de toda esa información anterior. Como digo, per se, el algoritmo no supone ningún peligro para la igualdad y la no discriminación. Bien, estos sistemas se utilizan principalmente con dos funciones. La primera sería un carácter más explicativo, que es el analytics, y en estos procesos se busca extraer información relevante para apoyar una toma de decisiones posterior. Aquí los algoritmos que se utilizan son fijos, es decir, a igualdad de datos de entrada siempre se va a producir más o menos el mismo resultado de salida, ¿vale? 2 más 2 siempre va a ser 4. ¿Por qué digo esto? Porque a la hora de intentar comprobar los algoritmos, comprobar si ha habido una discriminación, mirando esa black box que decía la profesora Rivas, quizás en este caso es mucho más sencillo, en el caso de
estos algoritmos fijos, porque realmente es meter otra vez datos iguales o parecidos y tiene que dar un resultado del mismo modo. ¿Dónde hay un mayor problema? Pues en la inteligencia artificial. Aquí viene la madre del cordero. Y dentro de la inteligencia artificial, que son esos procesos donde se pretende automatizar las tareas cognitivas con un sistema que va interactuando y se va retroalimentando, aquí se suelen generar distintos resultados en diferentes momentos ante la entrada de un mismo conjunto de datos, porque el sistema, como digo, se va retroalimentando y tomando decisiones. Dentro de esta inteligencia artificial, de estos procesos, como bien ha dicho el profesor Arribas, está el aprendizaje automático. Y aquí, bueno, se pretende identificar unos patrones comunes con vistas a luego predecir resultados. Y como un subconjunto todavía más allá de este aprendizaje automático, tenemos el aprendizaje profundo. Y el aprendizaje profundo se realiza a través de la simulación de la red neuronal del cerebro humano. Son sistemas que necesitan un mayor tiempo de entrenamiento. Bien, ¿cómo pueden estos sistemas acabar produciendo esas discriminaciones laborales que no solo van a ser de género, sino que son las comunes, son discriminaciones que existían antes? ¿Cómo se incorporan esto? Pues por medio de sesgos, como ya se ha dicho ya anteriormente. Y 4 son las formas principales de incorporación al sistema algorítmico. En primer lugar, el sesgo persistente, que también se ha dicho, que está en el software, que es por culpa de las personas, de las personas que han determinado esos contenidos a valorar, porque ellos están sesgados, o porque los sesgados eran los datos que se utilizaban recopilados, fuera por escasa selección, por maltratamiento, etcétera, etcétera. Como se ha dicho ya antes también, los grupos minoritarios suelen estar subrepresentados en estos conjuntos de datos. Por lo tanto, los sistemas algorítmicos normalmente sobre estos colectivos suelen llegar a conclusiones inexactas y los creadores del sistema probablemente ni lo detecten. También los datos en sí pueden responder a épocas pasadas y ser un reflejo de la discriminación de ese momento anterior, aunque sean de la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, tenemos el sesgo técnico, que se vincula a decisiones técnicas, donde ciertos modelos de predicción, tal como están construidos, van a amplificar esos posibles sesgos que estaban implícitos en los datos anteriores. En este sentido, hay que ser consciente de que el desarrollo del conjunto de instrucciones no es un camino neutro y lineal, donde solo exista una sola elección objetivamente correcta, sino que hay muchas más opciones posibles. En tercer lugar, tenemos el sesgo emergente, que deriva de unos nuevos datos que son imprevisibles, que se van introduciendo en el sistema después de que ya se ha iniciado. Y por último, el sesgo de medición, que tiene que ver con la recogida de datos que se utilizan para el entrenamiento del sistema algorítmico. ¿En qué momentos de la relación laboral se pueden producir estas discriminaciones derivadas de los sistemas algorítmicos? Bueno, pues esto también se ha comentado antes, un momento inicial, captación y selección de personal. Sin duda, es donde más decisiones automatizadas se están empleando, que además esto conlleva un problema, ¿no? Que es el de la homogeneización de la plantilla, ¿no? Esto va en perjuicio muchas veces de la riqueza de la diversidad, porque el sistema, tal como está configurado, tiende a optar a dar posiciones primarias a cierto tipo de personas. Entonces, al final, acaba siendo una pobreza dentro de esta diversidad de las plantillas. En segundo lugar, en la organización de las tareas, afectando a las cargas de trabajo, al precio de servicio, etcétera, etcétera. Se tiende a pensar en las personas que trabajan en las plataformas digitales, pero es que esto se está utilizando en trabajos clásicos de toda la vida, como la carga y descarga en los almacenes. Por último, la evaluación del rendimiento, cada vez más importante, sea por la vía de complementos, sea por cuestiones que lleven aparejados promoción en el empleo, etcétera, etcétera. Como vemos, son cuestiones que impactan de lleno en la relación laboral, sea cual sea, y como digo, más allá de las plataformas digitales. Ante esto, yo me pregunto,
¿Es el algoritmo el verdadero problema? Bien, ahí he puesto una imagen que pretendía significar un oráculo digital, en este caso, que es a donde vamos encaminados, ¿no? La combinación de los sistemas algorítmicos con una toma de decisiones automatizadas y gracias al aprendizaje profundo, cada vez con mayor autonomía e incluso de forma ajena a las personas, es lo que puede provocar unas consecuencias más graves en términos discriminatorios. Se utiliza cada vez más, como digo, como un oráculo que nos va a revelar una verdad científica incontestable, alejada de los errores humanos, cuando en realidad todo lo que sale de este procedimiento o de estos programas, de estos procesos, no son más que opiniones humanas engarzadas a través de las matemáticas. El dato informático que resulta corresponde con un hecho real, no corresponde con un hecho real, sino con la interpretación de esos hechos que son reales, donde es de capital importancia cómo se utilizan los datos, la elección de lo que se valora y lo que no, y en qué cantidad. El problema de los sesgos contra ciertos grupos de población no radica, por lo tanto, en las diferencias que presentan sus características, sino cuando estos instrumentos utilizados ignoran esas circunstancias y por esa misma razón no miden adecuadamente el constructo que pretenden medir, provocando así consecuencias sociales no igualitarias, pues sistemáticamente los miembros de ese grupo no tienen la misma probabilidad de éxito en comparación con las personas de otro grupo con igual habilidad en lo medido. Y además, como bien se ha dicho antes, cada error presente en el sistema algorítmico va a servir para una futura decisión errónea y además aquí tenemos la amenaza de la escalabilidad, porque el mismo sistema se va a poder estando utilizando en un número cada vez mayor de empresas. Tendemos a pensar en que estos algoritmos los utilizan las empresas grandes y ellos desarrollan su propio algoritmo. Debemos de empezar a pensar en que cada vez estos algoritmos, estos sistemas algorítmicos se van a utilizar por un número mayor de empresas, igual que se están utilizando los programas informáticos de contabilidad o de nóminas, etcétera, etcétera. Y esto va a haber, si hay un error en ese programa, se va a replicar en muchas más empresas. La protección. Bien, aquí hay diferentes formas de responder. Hay respuestas técnicas, hay administrativas, hay jurídicas, hay sociolaborales. Bueno, nos hemos quedado en la anterior ponencia ahí un poco entre medias. A mí me hubiera gustado verla hasta el final, la verdad. Quizás las soluciones compartan dos o más de estos bloques. Yo veo difícil que un solo bloque vaya a resolver los problemas que vamos a tener derivados de este crecimiento exponencial de la utilización de los sistemas algorítmicos. En principio, y como se ha visto en la ponencia de Carlos, realmente se está orientando más hacia la protección de datos, ¿no? Es una de las líneas que más se está trabajando. Realmente es una línea compleja porque la normativa europea de protección de datos descansa en pilares como la minimización de los datos, la definición de la finalidad del tratamiento, etcétera, etcétera. Y esto choca realmente con la necesidad de los nuevos métodos basados en la inteligencia artificial de utilizar cada vez una mayor cantidad de datos posibles para que sus decisiones sean más fiables. No hace mucho me decía un desarrollador de algoritmos que estos sistemas son como niños. Necesitan muchísimos datos para ir conformándose, van a ir lentamente con un montón de datos. Pero es que además la forma del desarrollo de esta inteligencia artificial es mucho más lenta que el desarrollo de la inteligencia de un propio niño, que enseguida con 3 o 4 ejemplos ya puede sacar una conclusión y estos sistemas necesitan un mayor volumen. En cualquier caso, bueno, desde la resolución del Parlamento Europeo de 2017, donde hablaba de las implicaciones de los macrodatos, ya demandaba la transparencia algorítmica y también la transparencia en relación con los posibles sesgos en los datos utilizados para hacer inferencias y recomendaba a las empresas que llevaran a cabo evaluaciones periódicas
sobre la representatividad de estos conjuntos de datos. Igualmente, como se ha hablado, para la propuesta europea de creación de una ley de inteligencia artificial, califica de alto riesgo a los sistemas de inteligencia artificial. Por cierto, su ponente en la línea ética es un egresado de la Universidad de León, de la Facultad de Derecho. Y bueno, estos sistemas pueden influir de una manera apreciable en las perspectivas de carrera y en los medios de vida de las personas. Y es por esto que afecta a la protección de datos y a la privacidad. A mí esta línea me parece interesante, sobre todo por esta perspectiva del artículo 24 de la responsabilidad proactiva que se demanda al responsable de tratamiento de datos. También el artículo 25, donde habla que se puede adherir a códigos de conducta, a un mecanismo de certificación. Yo creo que al final va a ir la cosa un poco por ahí, ¿no? Normas ISO, normas UNE, etcétera, etcétera. Estamos hablando desde el desarrollo, ¿no? Desarrollo por defecto. Pero, por ejemplo, hay cosas que no me gustan, como el artículo 22, donde habla del derecho del interesado a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado. Pero, claro, está pensado, digamos, desde el punto de vista del usuario, del consumidor individual, que no casa para mí con los derechos de los trabajadores, con el ámbito del trabajo, ¿no? Porque, de hecho, se permite el consentimiento explícito de la persona interesada para que se renuncie a esta decisión, ¿no? A ser objeto de esta decisión. Es decir, a no ser objeto de esta decisión. Y claro, ya sabemos que en el ámbito del trabajo hay una diferencia del poder entre el empresario y los trabajadores. Y además, estos medios tecnológicos van acrecentando este poder del empresario. Por lo tanto, yo le veo un poco de problema en ir un poco por este tema de los datos. Además, hay soluciones técnicas, desde el diseño, que se basa en la transparencia, en las herramientas para medir discriminaciones, las auditorías de terceros, que esto también creo que es algo que va a ocurrir sí o sí, sea bien esos terceros administraciones o al final empresas que certifiquen, etcétera, etcétera. Yo creo que esto también es algo que va a pasar en breve, las auditorías de terceros. También soluciones éticas, de hecho, esta ley de inteligencia artificial apela mucho a la ética, ¿no? La responsabilidad de los programadores, la responsabilidad social de las empresas, pero bueno, ya sabemos en el ámbito del trabajo las limitaciones reales que todo esto tiene. Y luego también soluciones jurídicas, que aquí me parecen mucho más interesantes desde el punto de vista del ámbito del trabajo. Yo creo que debemos de ir hacia ahí. A mí me parece un buen punto el Real Decreto Ley 9 de 2021, que ha introducido esa letra D en el artículo 64 del Estatuto, del 64.4, que habla sobre el derecho del Comité de Empresa a la información y consulta de los parámetros e instrucciones en que se basan los algoritmos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no incluir también el derecho de estos comités de empresa a realizar esas auditorías algorítmicas? En mi opinión, lo dejo como reflexión, es imperativo gobernar esta transformación digital que está ocurriendo con la capacidad de regular del derecho del trabajo y sobre todo desde un prisma colectivo, que es lo que falta en las otras regulaciones que estamos hablando, en las otras líneas de regulación. El derecho del trabajo, el prisma colectivo es muy importante. No hay que plantearlo como el derecho de un trabajador individual, sino como un derecho de un colectivo de trabajadores frente al empresario. Y ahí la negociación colectiva es necesaria que importe realmente. Creo que no he visto aquí conectados a gente de sindicatos, pero bueno, yo sí que es verdad que se ha comentado ya algún convenio. Yo lo que veo en alguno de estos convenios es que, como hacen en muchos otros temas, muchas veces se limitan a transcribir cuestiones como las previsiones que existen en el Reglamento General de Protección de Datos. Yo creo que habría que ir un paso más allá. Es muy importante la gobernanza colectiva de este tipo de cuestiones. Si no, el desequilibrio va a ser cada vez más grande. Protección frente a la discriminación desde los sistemas algorítmicos, porque no quería quedarme en esta idea de que los algoritmos parece que son malos o sistemas algorítmicos y que nos vienen a hacer la puñeta, sobre todo
a los trabajadores y a plantear problemas en el derecho del trabajo. Yo creo que estos sistemas precisamente también son importantes para combatir estas discriminaciones. En primer lugar, se pueden utilizar aplicaciones antidiscriminatorias. Ya había por ahí alguna académica que habían desarrollado unos italianos, luego otras que quizás están orientadas a otro tipo de cuestiones, como Glassdoor, que sirve tanto como para conectar trabajadores, pero que, bueno, de sus datos, con unas buenas aplicaciones, también se pueden desarrollar esos patrones de discriminación, analizando sobre todo las opiniones que tienen esos empleados de sus propias empresas, ¿no? Quizás tirando un poco de ahí del hilo y utilizando ese tipo de datos, se pueda llegar a ver que hay ciertos patrones y a partir de ahí controlar un poco más. Luego también, por ejemplo, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, en su estudio prospectivo sobre la digitalización, también dijo que, bueno, los algoritmos podían ofrecer la oportunidad de mejorar la vigilancia de la seguridad y salud. Y hablaba de reducir la exposición a factores de riesgo, como el acoso y la violencia, que muchos son por cuestiones de género, y también pues, a proporcionar alertas tempranas de estrés y sobre todo eso, ante riesgos psicosociales, que en muchos de los casos pueden derivarse de situaciones de discriminación en el trabajo. Igualmente, y esto es algo que quiero hacer especial hincapié, hace poco ha salido la estrategia España 2050, futuro del empleo, y que mencionaba la inteligencia artificial, los algoritmos de perfilado y los datos masivos como una fórmula para mejorar la eficiencia de los emparejamientos laborales. Hablaba de la creación de una plataforma de empleo, etcétera, etcétera. Bueno, pues quizás en esa creación de una plataforma estatal que conectara a los demandantes con los oferentes de empleo, quizás ahí se podría reforzar la vigilancia sobre las demandas de empleo, que todavía algunas tienen características discriminatorias. También esta estrategia hablaba, por ejemplo, de reforzar el sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es verdad que el ejemplo que ponía era identificar patrones como el encadenamiento injustificado de los contratos de muy baja duración, que ahora parece que está muy en el ojo del huracán, pero ¿por qué no va a servir para analizar brechas salariales u otras discriminaciones, igual que las empresas tienen su obligación de presentar cuentas, etcétera, etcétera, ante eh, ciertas instituciones? Bueno, utilizar todo ese tipo de datos para que la inspección pueda, mediante sistemas potentes de... Sí, David, ya estoy acabando. Me sobra. ¿Por qué no utilizarlo para que la inspección de trabajo mmm, analice todos estos datos? En este sentido, yo ya proponía en el Congreso de la Asociación de hace 2 años en Salamanca, creo que fue el último presencial, ya proponía en mi comunicación que la inspección de trabajo debería de orientarse en gran parte hacia esta idea, ¿no? Trabajadores formados en competencias informáticas, sobre todo en el tema de los algoritmos, porque le va a permitir tratar muchos datos. Esto tendrá que ir acompañado de normas que obligan a las empresas a poner a disposición ciertos datos, obviamente. Y por último, quería dejar, precisamente porque sabía que no me iba a dar mucho tiempo, una pregunta un poco para el debate y para la polémica, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del empresario cuando se produzcan discriminaciones por el uso de herramientas de terceros? Se ha planteado qué ocurre, ¿no? si el empresario tiene esta ignorancia sobre el efecto discriminatorio al comprar una licencia de software, que al final en muchos casos es lo que prácticamente va a pasar, porque no tiene una intencionalidad discriminatoria, ¿no? Salvo que la empresa lo tolerase y lo siguiera utilizando. Bueno, en mi opinión, esto no va a suponer en ningún modo una exculpación de la empresa porque, vuelvo a repetir, puede valer en otras áreas, pero no en el derecho del trabajo, no en el ámbito del trabajo, donde el empresario está en el ejercicio intransferible de su poder de dirección. A mí como trabajador me da igual que haya salido de un programa que había comprado el empresario, esa decisión discriminatoria,
o me da igual que se lo haya preguntado Siri o Alexa y, oye, ¿qué tengo que hacer? Y le hayan dado una respuesta, oye, despide a los que empiecen por F. Como trabajador, a mí esto no me aporta nada, no me importa. Lo que importa es que se está produciendo una decisión discriminatoria, ¿no? Y además es el empresario el que ha decidido contratar esa herramienta, que igual es la más barata o la menos fiable, etcétera, etcétera. Es su decisión. Él tendrá que cargar con esa responsabilidad. Y creo que esto lo avala también el derecho antidiscriminatorio, ¿no? Las directivas antidiscriminatorias de 2000 y la de 2006/54 hablan que no importan tanto los motivos, sino el resultado que se produce y que habla, eso es lo que merece la tutela jurídica, ¿no? El situar en desventaja, no tanto el propósito de, que también, sino el efecto de, etcétera, etcétera. Incluso en prácticas aparentemente neutras como la discriminación indirecta. Entonces, si ocurre eso, ¿por qué no va a tener responsabilidad el empresario? En mi opinión, debería. Y si por lo que fuera no queda claro, yo creo que el legislador debería de tomar manos en esto, o sea, manos a la obra y solucionarlo. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención y ahí tenéis mi correo por si necesitáis algo. Gracias. Muchísimas gracias, Xavier, por tu excelente intervención. Quiero felicitar de forma general a los tres ponentes a las tres personas ponentes que ya lo he hecho por el debate tan interesante que nos permite ofrecer ahora y cuya participación se abre al resto de personas asistentes, dado que han puesto sobre la mesa distintas cuestiones de muchísimo interés actual y futuro, sobre todo, porque como han apuntado prácticamente los tres ponentes, la intervención normativa sobre esta cuestión ha sido especialmente limitada. Es cierto, como apuntaba la profesora Rivas, de que a futuro parece que van a haber movimientos interesantes porque se están gestando normas muy relevantes a nivel europeo, pero bueno, el escenario legal actualmente es ciertamente poco claro, en mi opinión. Entonces, creo que es interesante y creo que seguro que van a surgir preguntas o cuestiones interesantes. A efectos de diseñar una intervención ordenada en este medio virtual, les pediría a las personas que quieran intervenir que lo hagan de la siguiente manera, que preferiblemente intervengan mediante vídeo y audio y que indiquen quiénes son, es decir, su nombre y su filiación académica o su pertenencia a algún órgano judicial en su caso, y que a continuación procedan a formular la pregunta. Si prefieren intervenir a través del chat, que también es posible y no hay ningún inconveniente, en ese caso, lo único que se requeriría es que formulen una pregunta, una o varias preguntas de forma mucho más concreta, sin necesidad de presentarse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a partir de ahora, cualquier persona que quiera intervenir, lo único que tiene que hacer es quitar el silencio y poner el vídeo, por favor. Muchas gracias, David. A mí me gustaría, bueno, aparte de felicitar también personalmente, además de en el chat, a los tres ponentes, me parecen temas de una complejidad extraordinaria y con dificultades, sobre todo para las personas que tenemos cierta edad, de hacernos cargo de cómo funcionan, ¿no?, estas tecnologías, estas herramientas, o en este caso estos modelos matemáticos o instrumentos, ingenios, ¿no?, bueno, para mí son como Matrix. No he conseguido nunca, que he visto Matrix, entender la película, pero bueno, sin más. Yo he visto un hilo conductor, bueno, que lo tiene que haber, no necesariamente, pero me he quedado justo, tanto en la ponencia de Carlos como de Pilar, a las puertas de una pregunta concreta, de una duda. Carlos decía que en estos casos la prueba, estoy pensando en la tutela, ¿no?, también por una deformación judicial, ¿no?, que todavía conservo, en los medios de tutela, la forma de tutela, porque en definitiva todos estos entramados de normas, de garantías, de cautelas, pues no son nada si luego no podemos llevárnoslos al proceso, ¿no?
Y me ha quedado, creo, claro, si no he entendido mal, cuando Carlos decía que para el postulante de la tutela, cuando la persona que siente que ha podido sufrir algún tipo de discriminación, represalia, decisión peyorativa a partir de un algoritmo, que no hacía falta ni siquiera aportación de indicios, que ese principio de responsabilidad reforzado implica que ni siquiera hay que aportar indicios. Pero enlazando esto con lo que luego ha quedado a punto de decir Pilar, y se me ocurría lo siguiente, es decir, claro, para la persona que procura o solicita la tutela de un tribunal, se facilita a través de ese principio que ni siquiera tenga que aportar indicios, que sería una cosa completamente, bueno, a lo mejor no tan difícil, ¿no? Tal vez aplicando la doctrina general de la tutela antidiscriminatoria. Pero claro, en el caso de la prueba que puede hacer el empresario o el responsable del manejo de los datos o del algoritmo, yo no veo con claridad cómo se podría hacer esa prueba. Es decir, ¿qué es lo que puede hacer la persona que emplea esa herramienta para hacer contraprueba, para demostrar que el algoritmo no tiene sesgos, que ha operado correctamente, que no ha provocado un efecto discriminatorio o de lesión para nadie? Entonces, yo es que no lo entiendo. No se me ocurre pensar, y yo creo que Pilar, estabas a punto de hablar en tu última diapositiva, cómo se podría hacer esa prueba y en qué soporte. ¿Cómo se obtiene la prueba? ¿Cómo se puede aportar al procedimiento? ¿Qué soporte utilizar? Muchísimas gracias y reitero las felicitaciones a los tres. Gracias. Pues, ¿quieres contestar tú primero, Carlos, y después yo? Vale, si te parece bien. La pregunta yo la dirijo a los tres ponentes, entiendo. Aunque haya acudido más a Carlos y a Pilar. Como has apuntado que era una cuestión que habíamos abordado nosotros, vale, pues. Cualquiera de vosotros o los tres. Y muchas gracias. Gracias a ti por la cuestión, que es muy interesante. Yo lo que me planteo es lo siguiente: la tutela antidiscriminatoria ya la tenemos, hay algoritmos o no, es decir, la inversión de la carga de la prueba a través de la prueba indiciaria. Pero es que añadía que en el caso de que esté implicado el tema de protección de datos, el principio de responsabilidad proactiva, que implica que el responsable de datos ha de estar en condiciones de demostrar que ha tratado los datos conforme a los principios de transparencia, de prohibición de discriminación, etcétera, etcétera, pues es el quien tiene que probar. Con lo cual, en esos casos, a mi entender, la exigencia probatoria tendría que ser mucho menor. Es decir, oiga, a mí como parte actora demandante de tutela me tendría que bastar decir, oiga, mis datos han sido tratados y yo he sido perjudicado. Si los datos no han sido tratados, lo tendrá que demostrar el que acuda como responsable. Y si han sido tratados por el responsable, tendrá que estar en condición de demostrar que lo ha hecho conforme a los principios que impone el reglamento. Hasta ahí creo que está todo claro. A ello tenemos que añadir varias cosas. Si la víctima del tratamiento de datos que ha sufrido discriminación, pues de alguna manera se ha producido esa discriminación, un tratamiento masivo de datos, pues se tendrá que aportar una evaluación de impacto por el responsable. Y si no la aporta, pues bueno, en principio ya se ha vulnerado el derecho a la protección de datos de esa persona. Y probablemente, vulnerándose el derecho a la protección de datos, ya tendremos elementos suficientes para dar por buena y por probada la alegación de discriminación. Quiero decir que yo creo que el papel de los jueces en este ámbito es situar sobre quien corresponde la carga de probar. Si el algoritmo es opaco, que no tiene que soportar la carga de la prueba, va a ser quien sufre sus consecuencias, menos si estas consecuencias son discriminatorias. Los soportes, hombre, pues yo creo que aquí primero una evaluación de impacto, una pericial informática que justifique el porqué y por cuánto es algoritmo, qué sesgos se han introducido y bueno, la facultad convictiva, el poder convictivo de esa prueba, pues no dependerá tanto del soporte en que se aporte como del rigor, ¿no? Que a la hora de la valoración pueda aportar desde el punto de vista de creíble, ¿no? Es decir, venga, ¿usted qué me aporta aquí? ¿Una evaluación de impacto? Esto, pues bueno, en función de qué datos.
usted me explica el código fuente del algoritmo, cómo funciona esto, o simplemente me hace una especie de, bueno, de acto de fe, un revestido de pericial donde se dice que todo es fantástico, ¿no? Bueno, pues habrá que verlo caso por caso, pero bueno, los soportes yo creo que serán pues soportes, desde luego, digitales, pero también sobre todo periciales, ¿no? Periciales porque son cuestiones técnicas y aquí las juezas y los jueces pues no tenemos esa formación, tiene que ser un perito quien aporte toda esa cuestión al fin y al cabo, ¿no? Y otra cosa será pues un poco menos determinante, ¿no? Pues si se aportan un soporte informático o se aportan un soporte documental de papel o qué. En todo caso, deciros que el Supremo se está abriendo un poco a considerar documento lo que antes no lo era, como por ejemplo mensajes de correo electrónico y yo creo WhatsApp, WhatsApp, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay una apertura casi que impuesta por el peso de la realidad. Bien, pues me toca, ¿no? Si me permitís, para ilustrar un poco mejor mi respuesta, justamente como te has referido a que estaba a punto de explicar con más detalle, yo ya soy consciente de que no hay tiempo para eso y por tanto simplemente lo he dejado apuntado y entonces ahora explico mi idea al respecto. Espera que cuadre con la diapositiva. Mi idea al respecto es esta que has visto en un flash antes, Carolina. Bien, a los diversos casos que se han planteado al respecto de algoritmos discriminatorios, tanto en España, donde podemos hablar del caso Bosco, del algoritmo Bosco del bono social eléctrico, como el caso Uber en Reino Unido o Glovo en Italia, se han centrado en el ámbito de la tutela que mencionabas en acceder al código fuente. Acceder al código fuente, a lo que hay que acompañar la segunda parte de todo ello, que son los datos. El código fuente del algoritmo, que es la secuenciación de órdenes que indican qué se le ha enviado a hacer al algoritmo o qué pretende hacer el algoritmo, donde puede estar el sesgo, no es nada si no sabemos cuáles son los datos. Entonces, la manera de acreditarlo, si le damos la vuelta a esto, ya no solo es solicitar por parte del demandante acceder al código fuente y a los datos, sino por parte del demandado, la empresa, demostrar si hay o no, o que no hubo en realidad discriminación, es justamente compartir el código fuente y compartir los datos. Lo que ocurre es que hay determinadas prevenciones legales, derechos que coartan o que limitan un poco este acceso desde el punto de vista del código fuente y desde el punto de vista de los datos, porque ambos están protegidos por el derecho de propiedad intelectual y el secreto empresarial. Lo reconoce el Reglamento General de Protección de Datos, lo reconoce la Directiva 2016-943 sobre programas informáticos y además la propuesta de reglamento de inteligencia artificial también se refiere como derecho de confidencialidad en su artículo 70 a esta protección del secreto comercial, del secreto empresarial. Lo que ocurre es que en el ámbito de un pleito, pues tenemos a nuestro favor que la propia ley de protección intelectual, igual que el artículo 5 del reglamento de protección de los programas informáticos, incluye una excepción que es justamente, por un lado, la representación de los derechos colectivos de los trabajadores, a lo que se refería antes Xavier, y por otro lado el ámbito de un pleito, justamente a efectos de un procedimiento administrativo, un procedimiento judicial, el código fuente se puede revelar, se puede compartir y por lo tanto no estaría protegido por el derecho de protección de propiedad intelectual. Ahora, una de las pegas en esta línea es cuando nos referimos al derecho a una explicación que está contenido en el convenio 108 del Consejo de Europa
o en el artículo, o que se desprende del artículo 22 del Reglamento de Protección de Datos, es que ese derecho a una explicación pues, pueda ser insuficiente o pueda no ser inteligible de manera suficiente por los afectados o en el ámbito de un pleito. Por lo tanto, evidentemente, como ya ha apuntado también Carlos, serán necesarios los peritos, ¿no? Y los peritos, el problema que en este caso plantean es que si resulta que la cuestión se formula por parte de los demandantes, ¿quién se hace cargo del coste de esos peritos, ¿no? ¿Quién se hace cargo? Esto es una cuestión que podría jugar en contra de los trabajadores. Una posibilidad es acordarlo en diligencias finales, ¿no? Y la otra, como apuntaba Carlos, pues que en cuanto que la carga de la prueba recae sobre la empresa, que el coste de los peritos lo asuma la empresa, a la que le interesa demostrar que no ha habido discriminación, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, yo simplemente, este caso ya lo han comentado ellos mejor que yo. Yo solo voy a hacer dos reflexiones muy cortas. La primera es que Carlos, deduzco que va a haber bastantes problemas con este tema y vais a tener bastante trabajo, sobre todo en momentos iniciales, que es lo que pasa siempre cuando hay un desborde de estas tecnologías, porque además, por una razón, primero, por lo menos los desarrolladores de algoritmos que conozco yo, ellos funcionan mucho con el ensayo y el error. ¿Vale? No piensan en que se produzca un daño, simplemente ellos hacen de una forma, crean unos pasos y luego cuando ven que hay un fallo vuelven para atrás y dicen, no, tengo que implementar esto porque no va así o no va como quería. Entonces, claro, esto va a producir problemas. Eso por un lado. Otra cuestión, yo creo que tendría que ir más hacia el origen, ¿no? Ir a una especie, como he dicho, de certificación en origen, etcétera, etcétera, para utilizar este tipo de programas, etcétera, etcétera. Porque ¿cuál es el problema? Que son muy fáciles. O sea, tú ahora sin conocimiento puedes entrar en Internet y hacerte un chatbox, hacer lo que sea. Eso es muy sencillo. Y el problema que se corre es que haya soluciones muy baratas, muy sencillas, pero que no tengan esa profesionalidad que hay que tener. Por lo tanto, yo creo que una cosa que debemos de hacer hincapié, sobre todo desde la academia, es que se necesita equipos, tanto desde el punto de vista de la academia como de la construcción, de varias disciplinas, porque esto es algo bastante potente. Entonces, se necesita de equipos de varias disciplinas. Y, bueno, esa es mi idea un poco y las auditorías, sobre todo, me parece bastante importante. La construcción del algoritmo de una forma transparente, hay veces que no es tan transparente. No puede ser. Sí, ciertos pasos, sí, ciertos modelos, pero hay otras cosas que no se va a poder saber. Entonces, ahí yo veo más complejo. Sí, justamente esta es la idea a la que apunta la propuesta de reglamento, este sistema de certificación, de auditoría y de control incluso por autoridad pública, porque la propuesta remite a la autoridad pública nacional, aparte del control en un ámbito superior, ¿no? Es decir, que esta es la idea, parece, ¿no? Que va a ir en esta línea, aparte de esa otra parcela a la que también te has referido, Xavier, en el ámbito de la responsabilidad social, porque también esta propuesta hace referencia a adopción voluntaria de códigos éticos, voluntaria. Al final en la Unión Europea funciona todo un poco así, ¿no? Y da igual lo que sea, siempre nos quedamos en este soft law y la voluntariedad y ciertas cuestiones que a veces son, para mí, insuficientes. Luego, además, aquí va a plantearse otro problema práctico, ¿no? Pues que ahí se va a valorar qué tamaño de la empresa hay, que yo he visto por ahí en alguna cuestión. Bueno, pues sí, esto se puede obligar, pero a las pymes no le vamos a obligar a esto. Sí. Claro, en un estado como el nuestro, donde los trabajadores casi todos trabajan en pymes, en gran parte, pues si excluimos a las pymes de ciertas cautelas, pues ¿dónde queda el derecho de los trabajadores?
¿no? Y además que el propio reglamento excluye de su aplicabilidad a todos aquellos sistemas de inteligencia artificial creados antes de su entrada en vigor. O sea, reduce bastante su ámbito de protección por esta vía. Que probablemente sean los menos desarrollados o los menos... Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta, profesora Martínez Moreno. Ha sido muy interesante. Les comparto una pregunta que se ha planteado en el chat. La plantea una persona que se llama Mónica Ricú, que planteaba que, en su opinión, sería interesante modificar la ley de igualdad, la ley de empleo y la ley de prevención de riesgos. Y la pregunta iba un poco enfocada a conocer la opinión de las personas ponentes, a si sería conveniente modificar estas tres normas. Y añade una pequeña cuestión, un pequeño comentario, en la que cree que sería interesante también poner el foco en la detección de los riesgos psicosociales generados por la utilización de este tipo de algoritmos o por la utilización de este tipo de mecanismos dentro de los programas o del software. No sé cómo decirlo técnicamente, pero yo creo que supongo que me habéis entendido. No sé si queréis apuntar algo en este sentido o en esta dirección, alguno de vosotros o de vosotras. Desde luego la ley de empleo sí, yo lo he apuntado antes, ¿no? Porque hay toda una fase de precontratación que escapa totalmente y que está dominada por la utilización de estos sistemas. Como me refería, no solo estos sistemas basados en algoritmos, sino incluso la observación a través de sistemas de reconocimiento, ¿no? de emociones. Creo que es un grave riesgo para determinados colectivos y especialmente para las personas con discapacidad, ¿no? Es fácil escaparse de esos sistemas. Quien te vaya a seleccionar como trabajador o trabajadora, no importa que le mientas en el currículum, no importa que... Es más, te puede detectar si estás mintiendo. Con lo cual también se plantea esta duda, ¿no? El derecho a mentir en la entrevista de trabajo. Muy interesante. ¿Queréis añadir alguna cosa? Carlos o Xavi. Yo estoy de acuerdo con Pilar, pero vamos, yo solo he dicho en alguna ponencia el derecho a mentir frente a la desprotección es que es autotutela. Es decir, vamos a ver, y no hace falta irse a la sofisticación del algoritmo, no hace tanto, y quizá probablemente hoy en día también en las entrevistas se pregunta, sobre todo a las mujeres, qué planes van a tener de futuro, si quieren tener hijos, si los tienen, si no los tienen, ¿no? Y yo me pregunto qué relevancia tiene eso para cualquier trabajo. Ninguna, cero, absolutamente cero, ¿verdad? Salvo que lo que sea es una discriminación directa y grosera, además, si se quiere, ¿no? Pero que es así. Y entonces yo creo que el derecho a mentir, es decir, es autotutela directa, es decir, que no se puede imputar mala fe como motivo de despido o de no contratación a quien mienta. Luego hay otro aspecto. La detección de emociones a través de un sistema oculto es una captación absolutamente ilícita de datos personales, pero no de datos personales, de datos especialmente sensibles, sobre las que ya el consentimiento del trabajador no solo no importa, sino que es que no, o sea, que no cabe. O sea, tú no puedes someterte voluntariamente a un reconocimiento de emociones. Como no puedes hacerlo ante un tribunal, la pericial sobre las emociones, evidentemente es algo sobre lo que radica el núcleo de la intimidad y que es una pericial psicológica y por tanto es un dato médico, entiendo yo, ¿eh? Es decir, ¿qué se hace? Yo no lo discuto. Se hace. Pero que se pueda hacer, pues yo como mi respuesta como jurista es absolutamente, radicalmente, completamente y totalmente no. O sea, no se puede hacer porque vulnera, a mí me hace falta imaginación para saber cuántos derechos vulnera eso. De momento la dignidad, porque estás cosificando a una persona si ni siquiera la informas de que estás captando, analizando, tratando, procesando y afectando sus derechos a través de sus emociones. Segundo, es irrelevante el consentimiento en una entrevista de trabajo para empezar sobre eso. Es decir, es algo irrenunciable. Yo no puedo renunciar a mi dignidad, por mucho que sea mía, cuando entro en un trabajo. No me la dejo en la puerta, tampoco en la puerta de la InfoJobs o del entrevistado de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que sí que probablemente necesariamente haría falta legislación
sobre la materia, pero que vamos, que medios y normas que amparen frente a eso las hay. Otra cosa es que la práctica sea esta, ¿no? Sí, es que el problema es que esos medios siempre son a posteriori, son a posteriori y falta esa protección inicial. Y que ocurre, sí, pero es que no hace falta más que comprobar las técnicas que utilizan y las empresas de este tipo cómo se anuncian. Es que venden esto como la gran aportación, ¿no? Y que va a ser tan beneficioso para las empresas. Es chocante y es curioso, pero es así. Yo me refería a que ese derecho a mentir, pues al final, utilizando estas técnicas, queda desarticulado, porque es que te van a detectar igualmente. A Bueno, eso me refería. yo en este caso tengo que decir que a mí esto me suena a pseudociencia. O sea, a mí me recuerda mucho a la frenología, ¿no? A los frenólogos. Yo creo que esto es del siglo XIX, ¿no? Creo que pasado un tiempo se verá que eso no tiene una base científica y por lo tanto no se debe de utilizar. Porque aquí ya no hablamos solo del reconocimiento de las emociones, hablamos de qué interpretación se le da a ese reconocimiento. Claro. No solo de una emoción que es difícil que se reconozca porque, bueno, somos personas y somos muy variadas, pero insisto, a mí eso me parece una pseudociencia. Efectivamente, ya obviamente invade la intimidad y la privacidad, y al hilo de esto, una cosa que se me quedó de decir antes cuando se hablaba de la black box y de la prueba, etcétera, etcétera, que curioso que es verdad que los algoritmos no son patentables, pero sí que están bajo la ley de secretos empresariales, y qué curioso que estas empresas que lo que hacen en gran parte es violar intimidades y privacidades, se vayan a esconder en secretos empresariales, ¿no? En sus secretos. Y centrándome en la cuestión de Mónica, me parece que era, bueno, esto es la típica cuestión de norma transversal sobre algoritmos o sobre inteligencia artificial o reforma en otras. Bueno, yo creo que más o menos ya me he manifestado en mi ponencia. Está bien que existan unas normas genéricas y sobre todo a nivel europeo, o sobre todo si podía ser a nivel planetario mejor. Pero obviamente sí que hay que llevarse hacia su terreno y concretar, ¿no? Porque si no quedamos muchas veces en normas genéricas o éticas y no en preceptos concretos. Entonces, todas esas normas que ha citado a mí me parece adecuado que se cambien, y cualquier otra a mayores también, obviamente. Es una cuestión que hay que trabajar. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, mientras está esperando unas normas que son paraguas, no se quiere el legislador ir más allá. El legislador ya desde hace tiempo, yo recuerdo un informe del CES, también había, me parece, uno de la OIT, que no recuerdo ahora muy bien cómo se llamaba, que pedía que el legislador fuera más activo en estas cuestiones. Pero yo entiendo que el legislador a veces está pensando en, bueno, qué va a salir a nivel europeo, qué va a salir por encima para que no saque yo una norma y luego quede fatal con esa norma, no entre en contacto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, habrá que tener un poco de paciencia para algunas cuestiones. Para otras yo creo que son más factibles. Un apunte sobre esto que has mencionado, la pseudociencia y en los sistemas de reconocimiento. Lo cierto es que en ámbitos públicos, pongo el caso de la policía, se está utilizando para detectar denuncias falsas. Esto es así, realidad de año 2021. A ver, Sistemas basados en inteligencia artificial para detectar denuncias falsas. Es una realidad. Sí, pero quiero decir que yo, a ver, por ejemplo, una persona que se le acusa de un crimen en España, o sea, y eso ya lo ha resuelto el Constitucional Supremo, no puede someterse a la prueba de detección de mentiras. No, pero no es esto. Esto es otra cosa. Yo me refiero a un instrumento que tiene la policía en el momento que le llega la denuncia en cuestión de un robo fingido, etcétera, para detectar si está mintiendo el denunciante, ¿no? Ya, evidentemente no en un plano judicial ni en otro ámbito, sino en estrictamente la policía, que ya se hace, ¿no? El PredPol sí, está para eso. Lo que pasa es que eso en el ámbito judicial ya se ha dicho que no es admisible porque vulnera la dignidad, ¿no? Es decir, oiga, usted aunque quiera, porque eso, el concepto de irrenunciabilidad
Es importante. Es decir, usted, aunque quiera, no se puede someter a un detector de mentiras, porque es una cosificación de la persona y es indigno. Y eso vale para un sistema de inteligencia artificial que analiza emociones con independencia o con el consentimiento, da igual del sujeto, también en ámbito policial. O sea que yo, una vez más, no discuto el hecho, pero cuestiono el derecho. Es decir, yo creo que eso no... Pero sí es que estamos de acuerdo en eso. El problema es que hasta que tú llegas al momento de la tutela judicial, ya te han vulnerado 1000 derechos. Muy bien, muchas gracias por vuestras intervenciones. ¿Hay alguna de las personas asistentes que quiera añadir algo o participar? Bien, si no hay ninguna intervención más, procederíamos a... Bueno, os doy las gracias a los tres, Carlos, Pilar y Francisco. Han sido intervenciones magníficas, el debate ha sido muy enriquecedor y creo que ha sido una jornada muy interesante en la que se han visto distintos puntos de vista y se han hecho aportaciones muy interesantes. Os agradezco muchísimo vuestra participación. Voy a hacer en relación a las personas asistentes que quieran obtener un certificado de participación, deberían de identificarse con nombre y apellidos si así desean obtener ese certificado de asistencia y, por favor, contactad directamente conmigo. Es decir, podéis enviarme un correo electrónico a david.gutierrez@uab.cat, UABU, o sea, de Universidad, A de Autónoma, B de Barcelona, .cat, y podéis escribirme para obtener el certificado de participación, ¿de acuerdo? Que gestionaremos la organización, tanto yo como Joan gestionaremos la redacción y el envío de este tipo de certificados a las personas que han asistido a la jornada, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay algunos datos que no tenemos de las personas porque la aplicación a veces no reconoce los apellidos y demás, y por lo tanto, si alguna persona está interesada en ese certificado, por favor que contacte directamente conmigo y yo me encargo de gestionar la petición con Fernando y demás, ¿de acuerdo? Dicho esto, doy por clausurada esta segunda sesión. Reitero mi agradecimiento a las personas ponentes y también a las asistentes. Y nada, os convoco a la tercera microjornada, que creo que es en octubre o noviembre, ahora no recuerdo exactamente la fecha, la tenéis en el díptico, e incluso tenéis el link para el acceso a esa tercera y última microjornada de este año. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. 5 de octubre. Gracias a 5 de todos. octubre, David. Gusto veros. Chao. Gracias. Placer. Que vaya muy bien. Hasta luego. Chao.